Y Fox también. Todos los guiones de Brackett, de Diamond, todos los que interviene Billy Wilder, no se dice nada que no tenga una respuesta posterior o un tercer... No, él dice que lo más difícil es el tercer acto, claro, es lo que decía Daniel Jardiel. Primero, segundo y tercer acto. Claro, eso y el diálogo que él comentaba en el libro de entrevistas que le asombraba a Noel Coward, que es el diálogo a tres bandas, es decir, uno dice una cosa, rebota en otro personaje y acaba volviendo a través de otro personaje, que es muy difícil de hacer. Pero era un genio, diálogo a tres bandas, sí, y Gregory la acaba. Esos a tres bandas lo bordan también. Que es aquí a ese respecto hay una escena, casi una secuencia, no una escena que me parece magnífica de guión, que es cómo cuentan por elipsis cuando llaman a Gary Cooper, que está con Barbara Stanwyck, y le dicen hay unos señores ahí, entran, no necesitas contar nada y lo que va diciendo cada personaje es la novedad de la información. Me ha dicho, eso es dificilísimo, porque si hubiese sucedido realmente en pantalla todo lo que están contando, se habría repetido la acción y habría decaído naturalmente. Me gustaría, si me permite, decir una cosa de algo que no vais a hablar, que seguro que no vais a hablar ninguno, que es que creo que en la versión doblada se pierde el encanto, lo más probable, lo más seguro, se pierde el encanto de la dicción, de lo que están diciendo, de por qué lo están diciendo, del slang y tal. Porque os voy a poner solo un ejemplo, un ejemplo que conozco, es decir, por una casualidad. Cuando hacen los sinónimos de cursi. Los sinónimos de cursi, ninguno son sinónimos de cursi, son inventados, palabras inventadas, para que encaje. Y entonces, ya que estoy hablando de cursi, me gustaría decir una cosa muy curiosa, que es que cursi es probablemente la única palabra que está en el diccionario que se sabe cuándo, y cómo y por qué nació. Y si puedo, lo cuento. Pues una cosa, pues parece que es divertida. En Cádiz. Nació en Cádiz, en 1836, por eso lo sé, porque es de mi pueblo. Entonces había unos estudiantes, uno de los cuales era asturiano, que tenían, me parece que eso en gramática se llama metástesis o una cosa así, que tenían un idioma privado. En lugar de decir mesa, pues decían same, en lugar de cama, y entonces tenían un lenguaje entre ellos privado. Bueno, al mismo tiempo, paralelamente, había un sastre en Cádiz que se llamaba el señor Sicur, que tenía 5 hijas casaderas, y que todas ellas se las daban de elegantes. El sastre era muy modesto, muy pobre hombre, y ellas se las daban de elegantes, sofisticadas, muy emperifolladas, etcétera, etcétera. Y entonces uno de estos chicos dijo en una ocasión, ahí vienen las cursi, en lugar de decir sicu, dijo las cursi, y la palabra como fue un estallido. Porque la palabra cursi estaba perfectamente amalgamada con lo que eran esos personajes. Con esos personajes. Y la gente empezó a llamar cursi a todos los que se parecían a los sicur. Entonces se sabe que fue en 1836, es la única palabra cuya... Está bien, porque luego cuando hay algunos textos que hablan, por ejemplo, del kitsch, que dicen que es una derivación de lo cursi, ya existe lo cursi, porque el kitsch es como finales del 19, 1870. Claro, es una persona pretendidamente elegante. Pero hay un gusto cursi también en el kitsch, en los objetos de reproducciones más o menos falsas. Oye, esto es una clase, ya estamos en bola de fuego, ¿no? Pero estamos en la película, es muy bonita y eso que has contado es precioso. Pero es una idea para que se vea cómo se pierde. Pero está muy bien que hayas esa fenomenología. sacado ese tema, porque efectivamente y eso es la película. El doblaje en esta película es realmente patético. Pasaba también un poquito con My Fair Lady, y cuando hemos representado Pigmalión en el teatro tampoco hemos sabido trasladarlo porque no había ninguna posibilidad. Recuerdo que yo la representación que hice de Pigmalión junto a Adolfo Marsilla era de Pepe Méndez Herrera, un gran escritor, un gran poeta, ¿te acuerdas perfectamente? Y sin embargo no se acierta, ni los actores acertamos, porque decimos acabado, terminado, decimos una serie de cosas que no encajan. Y concretamente en esta película el doblaje realmente es nefasto. Nefasto porque independientemente de los sinónimos de cursi, que eso no tiene ni pies ni cabeza, es que además está desfasado. El problema de Méndez Herrera, que yo me acuerdo cuando vi eso, que estaba estupenda, Marisa de Leza, que hacía la Marisa de Leza, es cómo los señores, en este caso los escritores que hablan bien, se supone que se habla mal.
pero es siempre es un hombre inteligente, efectivamente. Es un hombre que Es habla bien perfecto. hablando mal. Dice, Perfecto. no, hay que ir abajo, Hay que ir abajo. y subir y sacar las Claro, palabras de abajo, perfecto. aunque no queden bien, aunque sean groseras a veces. Entonces es el problema. Dice, tú dices, no es decir, ha terminado, decía la florista, ya ha terminado de trabajar. Dice, no decía eso la florista. Es realmente muy Pero es muy complicado hacer eso, es muy No, complicado. no. Es muy complicado porque es parte de la base estructural de la película. Ya, no, pero es que mira, Sí, es que nosotros hemos, en nuestra pequeña antigua infancia, se puso de moda Tagore. Tagore Sí. se puso de moda porque la traducción era de Zenobia Camprubí Sí, claro, y de Juan claro. Ramón Jiménez. Era casi a la misma altura que podía ser, o incluso a lo claro. mejor mucho mejor que el propio Tagore. Sí. Pero tú dime una cosa, ahora está en la academia y nadie se asusta y dice gilipollas. Pero antes de eso se decía gilipuertas. No sé, y quedaba cursi. Dice, no, ¿y ahora qué pasa? Ya está en la Que academia. es lo que pasa un poco en este doblaje. Claro, y ahora no En este pasa nada, doblaje, se aparte escribe de la estar- gente y lo pone. Aparte de estar equivocado, es que además... Es un gilí, está es un desfasado, gilipuertas, es lo que dice. No dicen tiene la unas cosas que rotundidad de la ya palabra, no- de decir, este es un gilipollas. No suena igual, entonces No. estás derivando al lenguaje y el lenguaje es ese exactamente. Llegan a pedir un café negro, hombre, en esta película. Un café negro con leche. Oye, una pregunta al experto en Pero, hombre, Holmes. es que le habéis atribuido a mí ¿Por qué Holmes una tiene esa, no esa manía, porque solo lo ha hecho que yo recuerde 2 veces, eso de, y en tan poco tiempo, repetir la misma película? Bueno, porque en le este- ocurre con El Dorado, que antes no lo has mencionado, y a mí me gusta más sí. que Río Bravo, me gusta más... A mí me gusta más El Río El Rojo. Dorado me lo paso mí Río Rojo. fantásticamente. En el caso- Mi No, río pero es el digo de rojo. la misma, digo Ya, la misma. A mí me gusta el rojo. Digo la misma. En el caso de El Dorado, él tenía una novela magnífica de Harry Brown, de Stars in Their Courses, que es muy parecida a Centauros del Desierto, pero muy parecida. Y el guión que hizo con la Brackett le salió una película que con toques de humor, pero que era de tragedia. Entonces él pensó que esa película iba a ser terrible en los años 60, él un director mayor y tal, y prácticamente poco antes del rodaje lo que cogió es todo aquello que no había podido meter en Río Bravo y un poco como una variación musical fue cambiando la estructura, dejando el suicidio del chico y algunos elementos dramáticos, ¿no? Bueno, esa es la razón fundamental en algunas de las películas. dices del A él- Dorado. Del Dorado, Del con Dorado. respecto a Río Bravo. El acierto del Dorado En esta se llama nace Robert una Mitchum. canción- nace una Robert canción- Mitchum es el acierto del Dorado. Sí, nace una Siempre canción... Robert Mitchum, claro, que está mucho mejor que En la, Dean Martin, la claro. segunda versión de Nace una canción, él no quería rodarla. Él pensaba que la película era como era y no podía hacerla. Encima, él no quería rodarla ni con Danny Kaye ni con Virginia Mayo, que los consideraba claro. unos actores espantosos. Lo que sucede es que él en esos momentos tenía unas deudas con el fisco y con los apostadores de carreras, sus amigos gángsters, terribles. Y claro, le ofreció unas cifras... unas cifras Porque lo Goldwyn. hizo con Goldwyn también, Sí, claro. claro, por supuesto, que en ese momento Danny Kaye pues tenía... Que era el actor fetiche. Sí, y la verdad es que pasaron 18 escritores por esa película y se estrenó sin cartón de guionista la película. Es decir, nadie quiso firmar esa adaptación de película y aparecía solamente basada en una idea original de Thomas Monroe y de Billy Wilder, que son los que escribieron la sinopsis argumental. Esa película él la hizo exclusivamente por dinero y no veía el momento. Esta película, por ejemplo, como era Hawks, al final no la acabó deprisa y corriendo, pero es de las pocas películas que acabó casi en su tiempo, le da muy lento rodando, enormemente lento rodando, porque improvisaba mucho, porque cambiaba el guión, pero en este caso es que le aguardaba a Hemingway en Sand Valley, en Idaho, para una cacería, a la que estaban invitados Gary Cooper y su mujer, Barbara Stanwyck y su marido, que era Robert Taylor, si no recuerdo, Howard Hawks y su guapísima mujer Slim. Entonces todos los que estaban en la película querían acabar pronto la película porque les estaba esperando para la temporada de caza Hemingway, ¿no? Y, claro, rodaba lento. Muy lento. Sí, pero... Y pero es curioso porque un director famoso por sus secuencias de acción, primero, él generalmente no rodaba las secuencias de acción. Tenía un director que era Arthur Rawson, que es el que ha dirigido Richard Rawson, que es el que ha dirigido pues todo lo de Nueva York, las cosas externas de Nueva York. En las secuencias de acción de Sargento York las rodó Vincent Sherman. Bueno, pues eso quería decirte que este mismo año rueda Sargento York. Quitando Hatari es de las pocas de los pocos, así que es una fama inmerecida en este aspecto de Hawks, que no era bueno para las secuencias de acción, era muy lento, y él rodando era, bueno, casi todos sus rodajes se disparaban en presupuestos y por eso Goldwyn le sacaba de quicio, que era un productor barato, de los que iba como Harry Cohn, de los que iba con presupuestos muy ajustados. De todas formas, Goldwyn estaba acostumbrado con William Wyler a directores. La razón fundamental es que él, por ejemplo, no rodaba más allá
de 2 horas al cabo del día, por la tarde, llegaba tarde al rodaje, ensayaba con los actores, les hacía el diálogo, si les decían esto no me suena bien, ¿cómo lo dirías tú? Tenía siempre un guionista en el plató que le iba cambiando las cosas y claro, eso es costoso en tiempo y en dinero. Además otra cosa, porque mira, esto es algo que se me estaba olvidando. Howard Hawks tiene una virtud que yo le aprecio muchísimo, que tienen los directores que hacen cosas en el plano que no ve nadie más que el que se fija, y que de no